Durante un mes completo, alguien dejó una flor en el casillero de Emelia. Cada mañana, sin falta, sin una nota, sin un nombre, solo una flor. Al principio fue un misterio. Después, se volvió lo mejor de su día. Y aunque no sabía quién era, su corazón empezó a imaginarlo. El casillero 123 siempre fue solo eso. Un casillero más en una fila interminable de puertas metálicas que se abrían al ruido de libros, mochilas y conversaciones rápidas. Para Emelia, el 123 no tenía ningún significado especial, hasta ese día. Era lunes. El pasillo estaba lleno del murmullo usual de estudiantes caminando a clase. Emelia venía con la cabeza baja, distraída, acomodando su libreta de ciencias en su mochila mientras se acercaba a su casillero. Al girar la cerradura y abrirlo, se detuvo en seco. Allí, sobre sus libros, descansaba una flor. Una margarita blanca. No había tarjeta, ni nota. Nada que indicara quién la había dejado. ¿Y esto?, murmuró para sí, levantando la flor con delicadeza. La miró desde todos los ángulos. Estaba fresca, con gotas de rocío aún en sus pétalos. Alguien la había colocado recientemente. Su corazón dio un pequeño salto, uno que ni siquiera supo cómo interpretar. No era común que alguien recibiera flores, mucho menos de forma anónima. Miró a su alrededor, como si el pasillo pudiera darle respuestas, pero nadie parecía prestarle atención. ¿Es tu cumpleaños?, le preguntó Sofía, su mejor amiga, que apareció segundos después. Number. ¿Y si me equivoqué de casillero? No lo creo, dijo Sofía con una sonrisa curiosa. Esa flor es para ti. Emelia quiso reírse, pero algo en su pecho le dijo que había más. Durante las clases apenas pudo concentrarse. Cada vez que su mente vagaba, y lo hacía seguido, pensaba en la margarita blanca. ¿Quién la había puesto allí? ¿Y por qué? En casa, la colocó en un pequeño vaso con agua, junto a la ventana de su cuarto. Se prometió a sí misma no ilusionarse, pero cuando apagó la luz para dormir, no pudo evitar sonreír. El martes amaneció con una ligera llovizna que empañaba los cristales del autobús. Emelia se sentó junto a la ventana, dibujando círculos en el vidrio con el dedo, sin apartar del todo la mente de la margarita que ahora decoraba su escritorio. Pensaba en ella más de lo que le gustaría admitir. Al llegar al instituto, no corrió hacia su casillero. Fingió no tener prisa, aunque por dentro una parte de ella ardía de curiosidad. Caminó por el pasillo como siempre, saludando con la cabeza a algunos compañeros, respondiendo a medias a lo que Sofía le decía, hasta que llegó frente a la puerta metálica con el número 123. Tomó aire, abrió. Y allí estaba, otra flor. Esta vez una flor amarilla. Un girasol en miniatura, pequeño pero perfecto, sobresalía entre sus cuadernos. El corazón de Emelia se aceleró. No era una coincidencia, era un patrón. ¿Otra flor?, preguntó Sofía, que otra vez parecía aparecer justo a tiempo. Emelia asintió lentamente, tocando los pétalos como si fueran algo sagrado. ¿Y sigue sin nota? Nada, solo la flor. Sofía la observó unos segundos, ladeando la cabeza. Tienes un admirador secreto, dijo al fin, casi en tono de broma, pero con una chispa de emoción. Emelia se rió con nerviosismo. Eso solo pasa en películas tontas. ¿Y qué crees que estás viviendo? A lo largo del día, Emelia sintió que el instituto se había vuelto más brillante, como si todo tuviera un poco más de color. No sabía cómo explicarlo, pero se sentía vista, como si alguien allí, entre todos esos pasillos fríos y apurados, la hubiese escogido. Alguien que sabía algo de ella que ni ella sabía, que amaba las flores. Esa noche,
Colocó el girasol junto a la margarita. Ahora eran 2. Las miró por largo rato antes de dormir. Pensó en las manos que las habrían dejado allí, en la decisión de no firmarlas, en la delicadeza de ese gesto. Imaginó ojos observándola a la distancia, quizás en silencio, esperando su reacción. Y aunque todavía no sabía quién era, ya no deseaba que se detuviera. El miércoles, Emelia despertó más temprano de lo normal, no porque tuviera que estudiar ni porque fuera un día especial, sino por una ansiedad dulce que le revoloteaba en el pecho como mariposas. Se preparó con más cuidado que de costumbre, como si fuera a encontrarse con alguien importante, aunque no sabía con quién. Se detuvo frente al espejo, ajustando su cabello con una coleta baja. Mientras lo hacía, pensó en las flores anteriores. ¿Y si hoy también había otra? Solo de imaginarlo, sintió una sonrisa tímida florecerle en los labios. Al llegar al casillero, su corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Miró a su alrededor discretamente. Nadie estaba cerca. Solo unos cuantos estudiantes distraídos. Colocó la mano en el candado. Giró. Abrió. Y ahí estaba. Una flor lavanda. Un lirio violeta descansaba con elegancia entre sus libros. Era el más delicado de todos hasta ahora, con un aroma sutil que la envolvió apenas lo tomó entre sus dedos. Emelia lo sostuvo un momento, contemplándolo con una mezcla de ternura y desconcierto. «Otra flor», susurró, y Sofía, una vez más, apareció a su lado. ¿Esto se está poniendo romántico o soy yo? Empiezo a pensar que alguien lo hace con intención. 3 días, 3 flores, cada una distinta. ¿Y ninguna pista todavía? Emelia negó con la cabeza, aunque en el fondo deseaba que alguien, cualquiera, le diera una señal. Empezaba a sentirse atrapada entre la emoción y la incertidumbre. ¿Y si alguien está jugando contigo?, preguntó Sofía, un poco más seria. No lo siento así, respondió Emelia con sinceridad. Hay algo sincero en esto. Pasó el día como si caminara entre nubes. En cada descanso, en cada clase, miraba a su alrededor más de lo normal. Observaba los gestos de quienes la rodeaban. ¿Alguien la miraba de más? ¿Algún chico parecía nervioso? ¿Alguna chica ocultaba una sonrisa cada vez que ella pasaba? Pero no había nada concluyente, nada que rompiera el misterio. Esa tarde, al llegar a casa, alineó las 3 flores en la repisa junto a la ventana. Les cambió el agua. Les habló en voz baja como si fueran cómplices de algo secreto. «¿Quién eres?», pensó, con el lirio entre las manos. Y por primera vez sintió el deseo de encontrar la respuesta no solo por curiosidad, sino porque empezaba a importarle. El jueves amaneció gris, con nubes bajas cubriendo la ciudad y un viento frío que hacía temblar las ventanas del aula. A pesar del clima apagado, Emelia sentía una calidez inesperada. La expectativa de una nueva flor había comenzado a iluminarle los días incluso antes de que comenzaran. Se detuvo frente al casillero 123. Esta vez no abrió de inmediato. Miró a ambos lados, sin disimulo. Quería sorprender a quien fuera que estuviera dejándolas. Quería verlo, o verla. Pero el pasillo estaba tranquilo. Solo se escuchaba el eco de pasos lejanos y el chirrido de puertas abriéndose al fondo. Giró el candado lentamente. Abrió. Una flor roja. Una rosa pequeña, cerrada, pero perfectamente fresca. Sus dedos temblaron al tocarla. Era diferente a las anteriores, no solo por el color, sino por lo que significaba. El rojo tenía un peso emocional. Era una declaración. ¿Era eso lo que alguien intentaba decirle? Ese día no fue Sofía quien apareció junto a ella, sino Luna. Luna era una compañera de clase que siempre había sido amable con Emelia,
aunque nunca habían hablado demasiado. Tenía cabello oscuro y rizado, ojos intensos y una forma de caminar que parecía flotar. Se acercó sonriendo, con una taza de café en las manos. ¿Otra flor?, preguntó con naturalidad, mirando la rosa. Emelia asintió, un poco desconcertada por su aparición inesperada. Sí, ya van 4. ¿De quién son? No tengo idea. Luna inclinó la cabeza y dijo con una sonrisa casi imperceptible: Debe ser alguien que te observa de cerca. Y sin decir más, se alejó por el pasillo, dejando a Emelia con una sensación difícil de nombrar. ¿Fue una pista? ¿Una broma? ¿Una confesión disfrazada? Durante la clase de literatura, Emelia no pudo evitar mirarla. Luna escribía con tranquilidad, sin mirar a nadie, completamente ajena a la conmoción que le había dejado esa frase. La rosa pasó el día en su mochila, envuelta con cuidado entre papeles. Al llegar a casa, la colocó junto a las demás, y el jarrón improvisado ya empezaba a llenarse. Una flor por día, una emoción nueva por cada una. Ese jueves, Emelia no durmió bien, no por angustia, por ilusión. Viernes. La semana había sido un torbellino de emociones para Emelia. 5 días atrás, sus mañanas eran rutina. Ahora, despertaba con el corazón acelerado, como si el casillero pudiera esconder algo más que libros, algo que se estaba metiendo en su vida y en su pecho. Esa mañana se arregló con esmero. No para impresionar a nadie en particular, o al menos, eso se repetía, sino porque el gesto de quien sea que le dejaba las flores le había devuelto algo que no sabía que había perdido: la emoción de esperar lo inesperado. Caminó con paso contenido por el pasillo. El colegio era el mismo, pero para ella tenía una nueva atmósfera. Llegó frente al casillero 123. Una respiración profunda. Abrió. La flor del día era distinta a todas las anteriores. Una camelia blanca, sutil, elegante, casi etérea. Tenía una cinta alrededor del tallo, tejida a mano con hilo beige. Esa flor parecía susurrar secretos en silencio. Emelia se quedó varios segundos con ella entre las manos. Fue entonces cuando alguien se le acercó desde detrás. «Esa es mi flor favorita», dijo una voz suave. Se giró. Era Luna, una vez más. La misma mirada profunda, la misma sonrisa, apenas perceptible. Esa frase le cayó como un susurro directo al corazón. «¿En serio?», respondió Emelia, tanteando el terreno con cuidado. Sí. Dicen que las camelias blancas son símbolo de amor eterno, pero también de admiración silenciosa. Emelia sintió cómo la flor le pesaba de una forma distinta. Ahora tenía contexto, un significado. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó, tratando de que sonara casual. Luna le sostuvo la mirada unos segundos antes de decir: «No lo sé, pero si fuera yo, dejaría algo más que una flor». Y se fue, otra vez, así de simple, dejando una frase que encendía la cabeza de Emelia con cada palabra. Más tarde, durante la clase de biología, Emelia no podía concentrarse. Pasaba la vista por la lista de nombres del grupo, como si en alguno pudiera encontrar una pista, una letra que hiciera clic con la caligrafía invisible que imaginaba detrás de cada flor. Pero era inútil. Solo tenía una certeza: había alguien pensando en ella, cada día, con intención. Esa noche, las 5 flores decoraban su escritorio como una colección privada de sentimientos, cada una distinta, cada una con su propia energía. Y aunque aún no sabía quién era, ya no se trataba de descubrirlo, sino de desear que no se detuviera. El sábado amaneció silencioso, demasiado. Sin el bullicio del pasillo, sin el ruido metálico de los casilleros abriéndose, sin la emoción anticipada de lo que Emelia podía encontrar dentro del 123, la casa se sentía más grande y más vacía.
Se levantó tarde, aún con los ojos pesados por el sueño y la mente flotando entre pensamientos. El primer impulso fue mirar su escritorio. Las 5 flores seguían allí, cada una en un frasco diferente, ordenadas por el día en que llegaron. Se sentó frente a ellas y las observó con detenimiento. Acarició la margarita, luego el girasol, después el lirio, hasta llegar a la camelia blanca. Esta última parecía más viva que el resto, como si aún conservara la energía de quien la dejó. Y entonces lo sintió. La ausencia, porque no habría flor ese día. El casillero estaría cerrado, el colegio vacío. Y quien fuera que le dejaba ese pequeño acto de ternura, también estaría en pausa. Era un pensamiento tonto, lo sabía, pero la melancolía que la invadió fue real. Durante el desayuno, su madre le preguntó si todo estaba bien. Emelia asintió, con una sonrisa educada. No quería hablar del tema, ni siquiera sabía cómo hacerlo, sin sonar como una chica que había empezado a soñar con alguien que no conocía. ¿Cómo explicar eso? El resto del día fue largo. Intentó leer, escuchar música, hasta escribir un poco en su diario, pero nada parecía sostenerle la mente. Le daba vueltas a todo, a las flores, a Luna, a cada frase, a cada gesto. ¿Y si era ella? Se preguntó en voz alta frente al espejo. ¿Y si no? Era frustrante no saber. Al caer la noche, Emelia no encendió la luz de su cuarto. Se quedó sentada junto a la ventana, viendo las luces lejanas de los autos y las sombras de las nubes deslizándose lentas por el cielo. Sus dedos jugaban con un pétalo suelto del lirio. Y aunque no esperaba nada ese día, su corazón se dio cuenta de cuánto lo deseaba. El lunes regresó con una claridad helada. El aire era más limpio, como si el fin de semana hubiera barrido el polvo de los días anteriores. Emelia llegó más temprano de lo habitual, no porque tuviera tarea pendiente, ni porque la motivara una clase en particular, sino porque la extraña pausa de esos 2 días la había dejado hambrienta de respuestas, o, al menos, de una flor más. Mientras caminaba por los pasillos semivacíos, se dio cuenta de que había empezado a memorizar los horarios de quienes pasaban por su zona. Sabía quién llegaba antes que ella, quién salía del baño, quién se detenía a hablar por teléfono frente a la oficina de orientación. Empezaba a actuar como una detective emocional, aunque todo se reducía a una sola cosa: volver a sentir esa emoción que solo esas flores le estaban regalando. Se paró frente al casillero 123. Cerró los ojos un instante. Giró la cerradura con un gesto casi ceremonial. Abrió. Y allí estaba. Una flor azul. Una hortensia de color profundo, con pétalos que parecían teñidos del mismo cielo antes de una tormenta. No había cinta, ni nota, ni perfume exagerado. Solo su presencia, tan viva como su impacto. Emelia la tomó con suavidad y la sostuvo frente a su rostro. Sonrió. Era imposible no hacerlo. ¿Estabas dudando?, dijo una voz detrás de ella. Se giró. Luna estaba parada a pocos pasos, con su mochila colgada de un solo hombro y el cabello mojado por el rocío matutino. Un poco, confesó Emelia, sin ocultar la flor. Te entiendo. El fin de semana puede ser cruel cuando se acostumbra uno a la magia diaria. ¿Entonces tú sí sabes quién es? Luna la miró largamente. Luego desvió la vista y se encogió de hombros. Solo digo lo que cualquiera notaría. Alguien quiere que sonrías cada mañana. ¿Lo estás haciendo? Emelia bajó la vista, aún con la hortensia en la mano. Sí, dijo en voz baja, cada vez más. Luna asintió con suavidad y se fue, no sin antes dejar un «nos vemos» apenas audible. Esa vez, Emelia no se quedó congelada. Caminó detrás de ella unos pasos, luego se detuvo. Sintió que cualquier cosa que dijera podría romper el encanto. Durante la tarde,
Colocó la hortensia en su repisa, ahora más llena. Ya eran 6 flores, 6 días, 6 razones para despertar con emoción. Pero esa noche no fue como las demás. Esa noche, Emelia abrió su cuaderno y escribió una carta. No sabía aún si la entregaría, pero necesitaba decir algo, a alguien, aunque no supiera a quién. Emelia no durmió bien. Se despertaba entre pensamientos, frases a medio formar y el recuerdo persistente de la hortensia azul. La carta que había escrito la noche anterior reposaba en el cajón de su escritorio, doblada con delicadeza, sin remitente ni destinatario. Solo emociones, derramadas en tinta. En el papel había palabras que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Gracias por recordarme que soy visible. Gracias por hacerme sentir especial, sin pedirme nada a cambio. No sé quién eres, pero estoy empezando a quererte. Por lo que haces, por cómo me haces sentir, incluso sin conocer tu rostro. Desayunó sin hablar mucho. Su madre notó que estaba más callada que de costumbre, pero Emelia solo dijo que tenía sueño. Era más fácil decir eso que confesar que una flor diaria la tenía completamente envuelta en un juego de emociones dulces e intensas. Al llegar al colegio, el pasillo parecía tener otra energía. Había murmullos entre las paredes, risas que rebotaban como ecos, pero Emelia caminaba entre todo eso como en una burbuja. El casillero 123 se volvió el único punto fijo en su mente. Cuando abrió la puerta metálica, su corazón se aceleró. Una flor naranja, un clavel anaranjado, vibrante, lleno de fuerza. No era una flor común. Parecía elegida con intención. Cada vez más, Emelia sentía que no eran elecciones al azar. Había un lenguaje oculto en los pétalos, un mensaje. Y esa mañana, por primera vez, decidió dejar algo en su lugar. Sacó su carta del bolsillo, la sostuvo unos segundos entre los dedos, miró a ambos lados del pasillo, luego, con una respiración profunda, la colocó donde había estado la flor, en medio de los libros. Cerró el casillero y se quedó frente a él unos instantes, como si con eso pudiera decir todo lo que no había dicho con palabras. Durante el resto del día, su mente fue un torbellino, y si la persona que dejaba las flores no volvía, y si no encontraba la carta, y si la tomaba y no respondía, pero una parte de ella también sentía alivio, porque al fin había dejado de ser solo quien recibía. Ahora había dado un paso hacia el otro lado. En clase, intentó encontrar rostros distintos. Miró a Luna varias veces. No hablaban, pero sus miradas se cruzaban, cada vez más, como si estuvieran caminando en círculos alrededor de algo que no se nombraba. Al llegar a casa, el clavel se sumó a los demás. 7 flores, una carta entregada, y una espera que por primera vez dolía un poco. Martes. Un día que amaneció con el cielo despejado, como si el mundo quisiera compensar la tormenta de emociones que llevaba por dentro. Emelia caminó con más ansiedad que entusiasmo. Esa carta, esa simple hoja doblada con palabras sinceras, ¿la habría leído? ¿Habría llegado a las manos correctas? ¿Había espantado al alma sensible detrás de cada flor? Al llegar a su casillero, notó algo extraño. Alguien estaba allí. Una figura encorvada, muy cerca del 123, fingiendo acomodar sus libros. Al aproximarse, la figura se retiró discretamente. Emelia no alcanzó a ver su rostro. Era alguien con una sudadera oscura, mochila al hombro, pasos veloces. Le pareció extrañamente familiar. Contuvo el aliento. Colocó los dedos sobre el candado. Giró. Abrió. El espacio estaba vacío. Sin flor. Sin respuesta. Solo sus cuadernos.
y el hueco. El hueco de algo que ya esperaba con los ojos cerrados. El hueco de lo que, durante 7 días, la había acompañado como un secreto entre latidos. Sintió una punzada en el pecho. ¿No hubo flor?, preguntó la voz suave de Sofía, apareciendo a su lado. Emelia negó con la cabeza. Y tampoco dejaron la carta. ¿La carta? Sí, confesó sin pensarlo demasiado. Dejé una nota ayer. Quería decir algo. Sofía la miró con atención, sin burlas, sin juicio. Tal vez la leyeron, dijo. Tal vez necesitaban un día para pensar en qué responder. Era una posibilidad. Pero no ayudaba a calmar el temblor en el estómago, la presión en el pecho, ni ese vacío que ahora pesaba más que cualquier duda anterior. El día se volvió gris, no por el clima, sino porque cada minuto sin señal, sin flor, sin gesto, se sentía como una despedida silenciosa. En clase, Emelia apenas escuchó a los profesores. En el almuerzo, empujó la comida con el tenedor. En su libreta, solo dibujó pétalos rotos sin querer. Y aunque no lo dijo en voz alta, supo algo con claridad. Cuando una ausencia duele así, es porque ya empezaste a querer. Esa noche no colocó agua nueva en los frascos, ni tocó las flores. Solo se sentó frente a ellas y susurró, como si alguien pudiera oírla desde alguna parte. No te detengas. El miércoles amaneció envuelto en esa tensión sutil que solo sienten quienes están esperando algo que no saben si volverá. Emelia caminó más lento que de costumbre hacia el colegio. El aire era fresco, pero ella lo sentía pesado. Cada paso por el pasillo parecía más largo, más difícil. No sabía si quería llegar. No sabía si estaba preparada para volver a enfrentar la ausencia. Pero sus pies la llevaron hasta el casillero 123, y sus manos, aunque temblorosas, hicieron lo de siempre. Giraron el candado. Abrió. Y allí estaba, una flor diminuta. Una violeta silvestre, apenas más grande que una moneda, reposaba sobre una hoja doblada a la mitad. El corazón de Emelia dio un vuelco tan profundo que le costó respirar. No era solo el regreso de la flor, era la delicadeza del gesto, el silencio que se rompía con algo pequeño, casi tímido, pero lleno de significado. Con manos cuidadosas, levantó la hoja. No era su carta original, era una nueva, breve, escrita con una caligrafía redonda, sin adornos. No pensé que alguien pudiera responder, mucho menos con ternura, pero estoy aquí, aún sin rostro, aún sin valor, pero no sin intención. Gracias por no cerrar el casillero. La leyó 1, 2, 3 veces. Las palabras eran un susurro, una confesión desde la sombra. Una sonrisa empezó a formarse en su rostro, lenta, sincera, como un amanecer interior. ¿Volvió?, preguntó Sofía, acercándose. Emelia asintió con los ojos brillantes. Una violeta y una nota. Sofía la abrazó sin pedir permiso. Fue un abrazo corto, alegre, lleno de complicidad. Entonces no es el final, es solo un paso más. Durante las clases, Emelia se sorprendió a sí misma tarareando canciones en su mente. Había algo diferente en el aire, una dulzura renovada. Ya no era solo el misterio lo que le daba sentido al día, era la respuesta, la sensación de estar conectando con alguien que, como ella, había tenido miedo de dar el primer paso. Por primera vez, se sintió valiente. Y esa noche, escribió una segunda carta. Más breve, más directa. No tengas miedo, ya estás aquí. Y eso ya es algo hermoso. El jueves llegó con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba los árboles del colegio. Emelia caminó con pasos tranquilos,
pero en su interior hervía una emoción nueva, la de saber que no estaba sola en este juego de flores. Ahora ya no era solo misterio, era diálogo. Al llegar al casillero 123, no tuvo miedo, no hubo ansiedad, solo una sensación cálida en el pecho, como si su corazón supiera que algo bueno la esperaba. Giró la combinación, abrió. Una flor rosa esta vez, una peonía delicada, casi translúcida en sus bordes, envuelta en papel pergamino. Debajo, un nuevo papel doblado con precisión. La caligrafía era la misma, redonda, suave. A veces me escondo porque tengo miedo de no ser suficiente, pero cada vez que veo tu sonrisa, aunque sea desde lejos, me dan ganas de intentarlo. Me haces querer salir del silencio. Emelia lo leyó despacio. Luego volvió a leerlo. Sentía que cada palabra estaba escrita no solo para ella, sino dentro de ella, como si alguien hubiese traducido exactamente cómo se sentía por dentro. Ese día no esperó al recreo. Buscó un lugar tranquilo, cerca de los jardines. Sacó su cuaderno y empezó a escribir con el corazón en las manos. Yo también he sentido miedo, de no ser vista, de ser demasiado o muy poco, pero estas flores han sido la forma más dulce en que alguien ha tocado mi alma sin rozarme la piel. Si alguna vez decides hablarme, estaré aquí. Dobró la nota, la colocó en su bolsillo y al final del día la dejó con cuidado en su casillero, en el mismo lugar donde siempre aparecían las flores. El pequeño ritual ya se había vuelto sagrado. Por la tarde, Sofía le preguntó si todo seguía bien. Emelia solo sonrió y asintió. No quería explicarlo. Sentía que si ponía en voz alta lo que vivía, lo arruinaría. Era un mundo solo suyo, bueno, suyo, y de quien estaba al otro lado de las flores. Y eso lo hacía aún más especial. Esa noche, bajo la lámpara cálida de su escritorio, releyó las notas una por una. Ya no eran flores solas, eran palabras sembradas con cada pétalo, y el jardín que estaban formando dentro de ella era de los que no se olvidan. El viernes llegó con un aire de despedida. El último día de clases antes del receso de otoño, una semana sin pasillos, sin casilleros y sin flores. Emelia lo sabía, y lo sentía como un nudo en la garganta. El colegio estaba envuelto en una energía especial. Algunos alumnos reían más fuerte, otros tomaban fotos en los pasillos, y algunos profesores les dejaban salir antes. Pero ella caminaba entre ese bullicio como si su mundo fuera distinto, como si todo lo demás no tuviera tanto color como el pequeño ritual que estaba por repetirse una última vez, al menos por ahora. Se paró frente al casillero 123. Apoyó la frente sobre la puerta cerrada por unos segundos, como si eso le permitiera conectarse con quien fuera que estuviera al otro lado. Abrió. Una flor blanca. Un jazmín. Pequeño, perfumado, con sus pétalos curvados hacia adentro como un secreto que aún no se cuenta del todo. Y junto a él, un sobre. Esta vez no era una hoja suelta, sino un sobre sellado, con una flor dibujada a mano en la solapa. Emelia lo sostuvo unos segundos, como si fuera algo frágil, como si sus dedos pudieran estropear lo invisible. Lo abrió despacio. Tal vez no sea tan valiente como tú. Tal vez aún me esconda entre palabras y flores. Pero cada día que pasé pensando en ti, en tu sonrisa, al recibir cada flor, fue un día menos de miedo. Gracias por dejarme entrar a tu mundo. No sé si lo merezco, pero me diste luz sin saberlo. Sus manos temblaban. Cerró los ojos, apretando la nota contra su pecho. Ya no era solo ternura.
era algo más profundo, más íntimo. Volteó la hoja. Abajo, en letra más pequeña, nos veremos después del receso. Si me atrevo, estaré allí. Emelia sonrió y por primera vez rió en voz baja, de alivio, de ternura, de ese tipo de emoción que se cuela entre los silencios cuando uno siente que está a punto de empezar algo que realmente importa. El día transcurrió con extraña ligereza. No importaban los exámenes ni los avisos del calendario. Solo pensaba en lo que vendría. En si esa promesa se cumpliría. En si, finalmente, ese alguien daría un paso más. Al final de la jornada, mientras todos salían corriendo con mochilas y planes, Emelia se detuvo frente al casillero una vez más, y en un impulso valiente, escribió en un papel: «Yo también espero ese día, con el corazón abierto». Lo dejó dentro, cerró la puerta y se fue. Pero, por dentro, algo se había quedado, algo que la acompañaría toda la semana. El receso comenzó con una quietud que se sentía extrañamente triste. Durante 7 días, Emelia despertó con una rutina sin destino. Ya no necesitaba alistarse para llegar a tiempo al colegio, ni preparar sus libros, pero lo que más le pesaba era no tener una flor que encontrar. La casa estaba llena de silencios largos. El bullicio escolar fue reemplazado por el tic del reloj y el crujido del piso bajo sus pies. Sin embargo, cada rincón de su cuarto hablaba por sí solo. El escritorio con sus frascos llenos, las notas dobladas dentro del cajón y la última flor, el jazmín que aún conservaba su aroma. Cada mañana, Emelia se sentaba frente a su ventana. Observaba el jardín de su madre, donde las mariposas revoloteaban entre flores, sin saber lo que significaban para ella. Allí leía. A veces escribía. A veces solo respiraba, como si el aire pudiera llenarla del todo. Un día, decidió salir a caminar sola por el vecindario. Pasó frente a una pequeña florería que nunca antes había notado. En la vitrina había una frase escrita con tiza. A veces, la flor que necesitas no es la más grande, sino la que llega en el momento exacto. No supo si fue casualidad, pero el corazón le dio un pequeño salto. Entró. El lugar era cálido, lleno de aromas suaves y colores. No iba a comprar nada, solo quería mirar. Y sin darse cuenta, se detuvo frente a una maceta con violetas silvestres, iguales a la flor del día 9. Una mujer mayor se le acercó. ¿Te gustan? Emelia asintió. Me recuerdan a alguien que no conozco. La florista la observó en silencio, como si entendiera algo que no se decía. A veces, el corazón reconoce antes que los ojos. Emelia no respondió, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Volvió a casa con una flor, una sola, un tulipán rosado que compró impulsivamente. Lo colocó entre las demás, como si al hacerlo pudiera decirle a esa persona, en la distancia, «Te sigo esperando». La semana avanzó entre pequeños gestos. Cada día escribía una línea más en su cuaderno, frases sueltas, pensamientos sobre lo que sentía sin saber hacia quién. Pero lo que más deseaba era que llegara el lunes, porque sabía que si esa flor volvía a aparecer, si esa presencia invisible regresaba, significaría que todo esto no había sido solo un juego. Significaría que alguien, al otro lado del silencio, también estaba contando los días. El lunes por la mañana, Emelia despertó antes que el sol. No hizo falta alarma. La ansiedad la había estado preparando desde la noche anterior. Se levantó con el corazón en la garganta y el estómago revuelto, como si tuviera que dar un discurso frente a toda la escuela. O encontrarse con alguien que llevaba 14 días conociendo sin nombre, sin rostro, pero que había logrado tocar lo más profundo de su alma. Se arregló despacio. Eligió la blusa que más le gustaba.
Se peinó con más cuidado, no para gustarle a alguien, sino porque quería sentirse segura, fuerte, viva. El trayecto al colegio fue una mezcla de nervios, esperanza y miedo. Miedo de que todo hubiera terminado en ese último sobre. Esperanza de que no. Al llegar, el casillero 123 parecía más brillante. O quizás solo era ella viéndolo distinto. No había nadie en el pasillo. Solo ella, el eco de sus pasos y la llave del momento. Giró el candado, lo abrió y contuvo el aliento. Una flor, una gardenia blanca, pura, perfecta, con un aroma sutil que invadió su pecho en segundos. Estaba envuelta en papel azul cielo y junto a ella una nota más pequeña que las anteriores. No sé si hoy podré, pero estoy cerca, observando, agradeciendo, aprendiendo a vencer el miedo de tu mano, aunque tú no lo sepas. Emelia se sentó en la banca frente al casillero. Cerró los ojos. No era decepción lo que sentía. Era ternura. Porque entendía. Porque ella también había tenido miedo. Y ahora sabía que quien estaba del otro lado no solo la veía, también estaba aprendiendo a caminar hacia ella. Unos pasos interrumpieron sus pensamientos. Luna. De nuevo. Pero esta vez no pasó de largo. Esta vez no le habló de flores ni se marchó entre metáforas. Se detuvo frente a ella. Y la miró, sin decir nada, como si con los ojos pudiera pedir permiso. Emelia sonrió. Luna se sentó a su lado. ¿Has tenido una buena mañana?, preguntó, suave. La mejor, respondió Emelia sin pensarlo. Silencio. Uno de esos que no incomoda. Uno que se llena con todo lo que no hace falta decir. Las gardenias, dijo Luna, sin mirarla, son mi flor favorita. Dicen que simbolizan lo que no se ha dicho aún, pero que se siente. Emelia la observó, y por primera vez pensó en una posibilidad que ya no dolía imaginar. ¿Tú crees que lo que no se dice igual puede florecer? Luna giró apenas el rostro, con una sonrisa leve, y murmuró, a veces florece más fuerte. El timbre sonó, interrumpiendo lo invisible, pero algo había quedado en el aire. Una semilla, tal vez, o una respuesta. Esa noche, Emelia escribió por última vez en su cuaderno antes de dormir. Quizá no necesites saber quién eres del todo, porque lo que me estás enseñando ya me está cambiando. El martes amaneció distinto. Emelia lo supo desde el momento en que abrió los ojos. No era un día especial en el calendario, no había anuncios importantes en la escuela, ni siquiera el clima era inusual. Pero algo en ella había cambiado. Una certeza silenciosa había echado raíces dentro de su pecho. Lo que estaba viviendo no era solo un juego bonito. Era el inicio de algo que no tenía forma, pero sí intención. Llegó más tarde que de costumbre al colegio, sin apuro, como si el tiempo ahora caminara con ella. Y cuando abrió su casillero, lo entendió todo. No había flor, no había nota. Solo un pequeño paquete envuelto con papel reciclado, amarrado con un lazo sencillo de hilo rojo. Emelia lo sostuvo con las dos manos, sin saber si debía abrirlo allí o esperar. Finalmente lo hizo. Dentro, encontró un pequeño cuaderno de tapas de cartón, artesanal, hecho a mano. En la primera página, escrita con la misma caligrafía redonda de las cartas, se leía: para que sigas llenando tus días con palabras, porque tus silencios también florecen. Debajo, una única flor seca prensada, una margarita blanca, la misma del primer día. Emelia sintió que el mundo se detenía, que todo lo vivido en esas 2 semanas
cobraba sentido en esa simple imagen. No eran solo flores, era un recorrido, un lenguaje, una invitación. Y entonces lo supo. No necesitaba más pistas, no necesitaba nombres, porque cuando levantó la vista, Luna estaba allí, apoyada en los lockers, a pocos metros, sin moverse, sin decir nada, solo observándola. Emelia caminó hacia ella. No corrió, no tembló, solo avanzó con la tranquilidad de quien ya no espera, sino que decide. ¿Fuiste tú?, preguntó con una sonrisa apenas visible. Luna bajó la mirada, tímida, como si aún dudara, pero luego la alzó y sus ojos, por fin, lo dijeron todo. Sí, susurró, pero no sabía cómo decírtelo sin estropear la magia. Emelia se acercó un poco más. Las palabras ya no eran necesarias. Las flores lo habían dicho todo. El cuaderno lo había confirmado, y ahora la presencia lo sellaba. No la estropeaste, respondió. La hiciste real. El timbre sonó. Pero esta vez ninguna se movió. Estaban allí, una frente a la otra, con la historia entera entre ellas. No era el final. Era apenas el inicio. No te pierdas la segunda parte de esta hermosa historia. Continuará.